Somos AM Podcast. A un play te contamos las noticias. Como siempre, partimos este resumen informativo actualizándote con todo lo relacionado al coronavirus en Chile. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, reveló las siguientes cifras. ¿Cuál es la situación en nuestro país en las últimas 24 horas, como informamos todos los días? Se registraron 4.328 casos confirmados en el día de ayer, lo que nos suma un total de 82.289 personas contagiadas a la fecha, de los cuales más de 33.540 se han recuperado. Queremos lamentar el fallecimiento de 35 personas. En el día de ayer se registraron, lo que suma 841 personas fallecidas hasta la fecha. Continuamos con noticias nacionales y esto es una información insólita. Pacientes de Hotel O'Higgins intentó escupir a un transeúnte. No quiso detenerse e hicieron la denuncia. El encargado, de la que hoy está siendo ocupado como residencia sanitaria en Viña del Mar, tomó acciones debido a la gravedad del asunto, ya que podría haberse generado un contagio. Personal del lugar todavía investiga cuál fue la motivación de esta persona. La residencia sanitaria del Hotel O'Higgins de Viña del Mar descubrió a uno de sus pacientes con coronavirus intentando escupir a un transeúnte por una de las ventanas del recinto. Personal de seguridad y de salud tuvieron que activar un operativo sanitario alrededor del sector resguardando el inmueble. Así lo explicaron desde el mismo recinto. Efectivamente, antes de ayer se produjo una situación en que uno de los residentes, uno de los pacientes aislados de la residencia, por razones que se están investigando en este momento, al parecer tuvo un altercado con un transeúnte y habría escupido hacia la calle. Hay que aclarar que es un paciente sospechoso a la espera de confirmación, no es un paciente confirmado, ¿ya? Y se tomaron las medidas del caso. El paciente fue trasladado de habitación hacia una habitación interior. Se le señaló que se iba a hacer la denuncia al Ministerio Público como corresponde para que se tomen las medidas por el riesgo a la población de la ciudad. Todavía se continúa investigando cuál fue la motivación de esta persona de querer escupir hacia la calle, sabiendo los riesgos que esto podría tener, es decir, provocar un contagio a través del fluido, una situación que dicen no se había presentado anteriormente. Por último, en asuntos políticos, este miércoles se supo que el ministro de Defensa, Alberto Espina, dictó el retiro absoluto del capitán Rafael Harvey, quien denunció delitos de corrupción al interior del ejército, como el conocido Milico Gate. Pese a ser quien reveló la grave situación en esa institución, cabe recordar que Harvey fue procesado por la justicia castrense debido al delito de sedición. Es por ello que estuvo en prisión preventiva hasta que en enero de 2019 la Fiscalía Militar falló en su contra, dictándole 5 años de presidio. Pero el 11 de junio del mismo año la Corte Marcial revocó los cargos. Hoy la polémica se traslada al secretario de Estado, quien no se ha referido públicamente a su decisión. Comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus, que ya cuenta con 5,7 millones de personas contagiadas y más de 352.000 muertos. Estados Unidos sigue siendo el país que lidera la lista de contagiados al acumular 1,7 millones de casos positivos y más de 100.000 muertos, mientras que en Europa el país más perjudicado es el Reino Unido, con más de 265.000 contagiados y 37.000 muertos. En la lista le siguen Italia con más de 32.000 muertos y los contagios ascienden a 230.000. Y siguiendo la línea del coronavirus, en una nueva carrera para encontrar una vacuna, en Australia anunciaron una nueva fase de ensayos clínicos, esta vez en humanos. Esto luego que se lograran altos niveles de anticuerpos en pruebas anteriores. A través de un comunicado sostuvieron que los resultados dan pruebas sólidas de que esta vacuna sea altamente inmunológica en humanos, por lo que se protegerá del COVID-19 y así controlar el contagio de esta enfermedad. Junto a este avance, son 10 las empresas farmacéuticas que ensayan sus vacunas en humanos y 124 las vacunas que tiene registrada la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con materia internacional y suspenden el lanzamiento tripulado de la NASA y SpaceX por el mal clima. Las condiciones meteorológicas frustraron los planes para enviar astronautas al espacio en medio de la pandemia de COVID-19.
Para la tarde de este miércoles se tenía previsto, claro, el primer lanzamiento tripulado al espacio desde el 2011, pero el mal tiempo arruinó los planes de SpaceX y por supuesto la NASA. Si bien se sabía que el pronóstico meteorológico tenía un 40% de probabilidades de condiciones adversas para el histórico lanzamiento, el equipo confiaba en que se podría llevar a cabo luego de realizar las últimas pruebas durante el lunes por la tarde. La NASA y la compañía SpaceX volverán a intentarlo este sábado 30 de mayo a las 3:22 hora del este, hora de la Florida y también por supuesto hora de Chile. Y en Estados Unidos los tweets de Donald Trump le están pasando la cuenta. Esto luego que la red social Twitter señalara por primera vez que 2 de sus publicaciones eran engañosas y los tratará como difusión de información sin sustento. Y como era de esperar, el presidente de los Estados Unidos se molestó y usando la misma plataforma manifestó su rechazo ante una supuesta censura. A través de un tuit, el mandatario estadounidense amenazó con regular o simplemente cerrar las plataformas de redes sociales. Twitter detalló que los tweets de Donald Trump fueron publicados este martes, en donde el presidente decía sin tener evidencia que el voto por correo electrónico llevaría a una elección manipulada. Es por esto que debajo de estos tweets, la plataforma publicó un enlace donde invita a los usuarios a informarse sobre las votaciones por correo, una medida inédita tomada por Twitter. Donald Trump tiene alrededor de 80 millones de seguidores, en donde acostumbra a escribir insultos, teorías conspiracionales e información falsa en la red social. Los comentarios de Twitter ocurren justo en el momento en que Estados Unidos vive una fuerte caída económica y se reportan más de 100.000 muertos por el coronavirus. Este miércoles, el gobierno francés prohibió el uso de hidroxicloroquina para tratar a pacientes con COVID-19 en los hospitales. Esto luego de que 2 organismos encargados de velar por la salud pública en el país se declararan en contra de su uso. Recordemos que durante la semana pasada la revista médica The Lancet subrayó la ineficacia de este fármaco y destacó que tomarlo aumenta el riesgo de morir para los enfermos del nuevo coronavirus. Sin embargo, en el mundo, el presidente Donald Trump y Jair Bolsonaro mantienen firme su postura en el uso de este medicamento para tratar el COVID-19. El gobierno francés decidió prohibir la hidroxicloroquina luego que el Alto Consejo de Salud Pública desaconsejara este martes su uso al margen de ensayos clínicos. La hidroxicloroquina es generalmente recetada para enfermedades autoinmunes como el lupus y es uno de los medicamentos más probados en ensayos clínicos desde el inicio de la pandemia en todo el mundo. Dato pop. ¿Sabía usted que hoy, pero en el año 1922, nace el actor británico Christopher Lee, cuyo nombre completo es Christopher Frank Callery Lee? Da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica y de terror, como Sherlock Holmes, el Conde Drácula, representando al mago Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos y al Conde Dooku en la saga de Star Wars. En el 2005, presta su voz para el filme animado El cadáver de la novia. Muere el 7 de junio del año 2015.